Vamos a continuar con el curso. Recordemos que habíamos visto ya la técnica del supremo y del ínfimo mediante el épsilon. Hoy vamos a ver un tema muy especial que es el teorema del ínfimo. Entonces vamos a ver rápidamente lo que son conjuntos como vectores. Entonces, sucede que si nosotros tenemos un conjunto, sea ese subconjunto real, digamos, por conveniencia yo voy a dibujar un conjunto cerrado y acotado. Entonces, tenemos este S. Entonces, sea S un subconjunto real. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, si tenemos ese subconjunto real, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Podemos definir un conjunto desplazamiento. Donde si nosotros damos un número real, sea un número real, entonces podemos definir el conjunto de desplazamiento como el A más S, o dicho de otra manera, pues es el conjunto de todos los X, perdón, de todos los A más S. Ok, tal que S está en S. Dicho de otra manera, el conjunto de desplazamiento pues consiste en que si nosotros tenemos a nuestro conjunto S, entonces nosotros vamos a desplazarlo literalmente por el espacio, conservando su mismo tamaño. Entonces, de aquí a aquí, de extremo a extremo, debe ser A, la misma distancia que es de este extremo a este extremo. Bueno, imagínate que sí es del mismo tamaño, ¿no? Entonces, simple y sencillamente prevalece su tamaño, pero se desplaza, ¿no? Podemos también hacer lo que es una expansión. La expansión ya consiste en desplazarlo y agrandarlo, ¿no? Ya no vamos a tener, ya no vamos a conservar la misma forma. Entonces, una expansión es volverlo más mamalón y al volverlo más grandote, pues siempre conlleva un gasto, ¿no? Entonces, sea a un número real con a mayor que 1. Entonces, el conjunto de expansión lo definimos como este A por S, tal que son todos A por S y S está en S, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí nuestro S, digamos que es un real positivo, digamos que S vive en R más. Aquí está el cero, entonces el conjunto de expansión sería como una cosota así. Un ejemplo gráfico lo podríamos ver, por ejemplo, con el conjunto 3 7, ¿no? Y que A fuera 3, yo qué sé. Entonces, ¿quién sería el conjunto A por S o el conjunto de expansión? Pues 3 por 3, 9,21. Se hizo más grande y se desplazó. Podemos también hacer lo que es una contracción. Entonces, sea A un número real con A que se encuentra entre 0 y 1. Entonces, el conjunto contracción va a ser igual a un A por S, definido como todos A por S, tal que S está en S. Entonces, si por ejemplo nosotros teníamos aquí a nuestro conjuntillo S, la expansión recorre hacia la izquierda y vuelve más pequeñito. Entonces, por último, tenemos lo que es una reflexión. Entonces, si tenemos que A es igual a -1, entonces el conjunto reflexión, pues es el A por S, definido como todos menos S, tal que S está en S. La reflexión guarda una propiedad, es simétrica, es como un efecto espejo. Si nosotros aquí tenemos a nuestro S, al reflejar,
tendríamos aquí a nuestro R del mismo tamaño. De hecho, este punto, vamos a ver, este punto que está aquí, este azul, digamos U, al multiplicarlo y reflejarlo debería quedar hasta acá. Este sería nuestro U porque deben conservar la misma distancia con respecto al origen. De hecho, esto sería menos U. Este punto que vamos a llamarle W, pues va a ser ¿quién? Nuestro punto menos W. Entonces, vamos a ver rápidamente el axioma del supremo. Entonces, axioma del supremo. ¿Qué nos dice el axioma del supremo? Todo subconjunto real, no acotado, más bien no acotado, qué güey. Todo subconjunto real, no vacío, acotado superiormente, tiene supremo. De hecho, va a ser el último axioma que vamos a ver en este curso. Ya es lo último a lo que debemos llegar, como parte axiomática, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, este es un conjunto muy poderoso porque nos da la garantía de existencia del supremo con ciertas, con ciertos parámetros. Entonces es muy importante conocerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver que no existe un axioma del ínfimo. De hecho, es el teorema del ínfimo. ¿Por qué es teorema y no axioma? Bueno, porque vamos a ver que el teorema del ínfimo es una consecuencia inmediata del axioma del supremo. Pero vamos a prestar atención. Entonces, teorema. Entonces, todo subconjunto no vacío, todo subconjunto no vacío acotado inferiormente, tiene ínfimo. Bueno, podemos poner todo subconjunto real no vacío acotado inferiormente, tiene ínfimo. Entonces, vamos a hacer nuestro bosquejillo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que sabemos? A ver, primero que nada hay que prestar mucha atención sobre este teorema. Este teorema pues puede marear al alumno que no es muy asiduo a teoremas, a teoremas que no tengan explícitamente la forma hipótesis-tesis, ¿no? De hecho, pues es muy importante conocerlo, o sea, notemos que nos dice todo subconjunto real no vacío acotado inferiormente tiene ínfimo. Esta es nuestra tesis, el que tenga ínfimo. Ahora tenemos nosotros un problema notacional. No, o sea, no hay notación, el teorema no nos da notación con la cual nosotros debemos trabajar. Pero pues no nos agüitemos porque pues la podemos dar, ¿no? Entonces, solo debemos tener como hipótesis que ese es un subconjunto real, ese es diferente del vacío, acotado inferiormente. Entonces, ¿qué implica que sea acotado inferiormente? Bueno, que existe un número W en R, tal que W es menor o igual que S para toda S en S, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos que S tenga ínfimo. Dicho de otra manera, exista un número L real con L, que sea el ínfimo de S. Pero ¿qué necesitamos para que sea el ínfimo de S? Dos cosas. Que L sea cota inferior y aparte, este, que
si nosotros tenemos un V número real con V mayor que L, entonces existe un S sub 0 en S tal que, ¿qué? Ah, sí, que este S sub 0 es menor que V. Entonces es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos gustaría, no? O sea, ¿qué nos gustaría? Nosotros ya sabemos la existencia de esta cota inferior, ¿no? Pero nota, ¿qué es lo que nos gustaría? Pues que este W fuera nuestro ínfimo, ¿no? O sea, nos gustaría que este W fuera nuestro ínfimo, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, pues por hipótesis ya tenemos que, este, ya tenemos por hipótesis eh, que es cota inferior. Entonces, pues bueno, o sea, ya tenemos ahí un pedazo, ¿no? Ya tenemos un pedazo. ¿Qué nos falta? Pues que cumpla el número 2, ¿no? Pero hay que notar, ¿no? Bueno, también esto es por definición, ¿no? También podríamos probarlo por epsilon, ¿no? Vamos a hacer aquí una división, ¿no? ¿Cómo sería probarlo por epsilon? Tendríamos que probar que para todo epsilon mayor que cero existe un S sub epsilon en S, tal que este L más epsilon es mayor que este sub epsilon, ¿no? Entonces, de las dos maneras podríamos probar, de las dos maneras podríamos probar, que es el ínfimo, ¿no? Tanto por definición, entonces, ¿cuál es la problemática aquí? Vamos a ver, cómo es este S? Es un conjunto arbitrario, totalmente arbitrario. O sea, estamos barriendo una infinidad de conjuntos con la única condición de que sea acotado inferiormente. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, primero que nada tenemos que, pues, ver que este ya está. Pero bueno, vamos a ver, ¿en qué falla esto? Vamos a ver. La definición nos exige un elemento de S y el épsilon nos exige un elemento de S. Ambas formas de probarlo nos exigen elementos del conjunto y nosotros no sabemos quién fregados es el conjunto, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si nosotros empezamos a caracterizar el conjunto, nosotros estaremos perdiendo esta arbitrariedad y le estaremos canjeando por, sí, por particularidad. Y eso pues perdería sentido en el teorema. Entonces, estamos atados de manos, ¿no? Pero entonces vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, voy a dar una idea general de cómo se hace el teorema. Y de tarea pues va a quedar la redacción, ¿no? Entonces, ahora en lugar de tomar esto, vamos a ver qué pasa si tomamos un S número real con S diferente del vacío acotado superiormente. Ahora al revés. ¿Qué pasa si está acotado superiormente? Entonces, todo es un subconjunto real, no vacío, acotado superiormente. ¿Qué se nos viene a la cabeza? Pues el axioma del supremo, ¿no? Entonces, por el axioma del supremo, existe un número UNR tal que, pues este número U es el supremo de este S. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Vamos a ver visualmente cuál va a ser la idea general. Nosotros queremos tener un conjunto arbitrario acotado inferiormente y queremos probar que tenga ínfimo. Entonces nosotros tenemos un conjunto acotado superiormente y sabemos que este güey tiene supremo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tomamos su reflexión? Su reflexión sería un conjunto que ahora este punto sería menos U, ¿estamos de acuerdo? Claramente, si este conjunto tiene supremo, su reflexión debe tener que ínfimo, porque al reflejarlo volteamos, ¿no? Por la propiedad de espejo. Entonces, pero notemos cómo es ese arbitrario. ¿Cómo sería R? Pues arbitrario también, porque pues está construido a partir de S. Sería también arbitrario, no, heredaría todas estas propiedades de S, ¿no? Sería un subconjunto real no vacío.
si probamos que está acotado inferiormente y que tiene ínfimo, ya habríamos terminado, ¿no? Entonces vamos a seguir esta idea. Entonces tenemos que ese es el supremo tenemos que U es el supremo de ese, ¿no? Entonces, sea R, vamos a hacer aquí una línea divisora, sea R definido como el conjunto reflexión menos S tal que S está en S. Claramente, R es un subconjunto real con R diferente del vacío. Entonces vamos a notar lo siguiente, como U es igual al supremo de S, se tiene que pues es cota superior, ¿no? Es decir, S es menor o igual que U para toda S en S. Pero nosotros sabemos que pues, esta desigualdad pues es 100% real, entonces nosotros podemos hacer operaciones con ella, ¿no? Es algo real. Entonces sucede que podemos reflejar esta desigualdad, ¿no? Si multiplicamos por menos 1, ¿qué haríamos? Menos S mayor estricto que menos U, perdón, menos S mayor o igual que menos U para toda menos S, pero ¿dónde viven los menos S? En R, ¿no? Ah, caray. Y esta es la definición de que todos los elementos de R son mayores o iguales que un número. ¿Esta es la definición de qué? Pues de cota inferior, ¿no? Esto implicaría que menos U es cota inferior de R. Dicho de otra manera, R está acotado inferiormente. Entonces, hay que notar que nosotros ya reunimos que R es un subconjunto real distinto del vacío acotado inferiormente arbitrario. Ya juntamos todos los elementos de nuestra hipótesis y probamos que este conjunto tiene ínfimo, se habrá terminado el teorema. Esta es una técnica que se llama construcción de conjuntos. Es una nueva forma de demostración. Nosotros construimos con lo que queremos trabajar. Entonces vamos a probar vamos a probar que es el ínfimo mediante la técnica del épsilon. Hay que recordar la técnica del épsilon. ¿Qué tendríamos que probar? Que para todo épsilon mayor que 0 existe un menos S sub épsilon en R, tal que para todo, no, más bien que menos U más épsilon es mayor que menos S sub épsilon. Si nosotros logramos probar esto, que para un épsilon arbitrario logramos encontrar la existencia de este güey que nos verifica esta desigualdad, automáticamente habremos terminado. Ahora entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, vamos a aplicar la técnica del épsilon, sea épsilon mayor que 0, ¿no? Claramente, como U es el supremo de S, pues se tiene que este U, pues forzosamente, este U, pues cumple la técnica del supremo para el épsilon, ¿no? Entonces, como U es el supremo, pues luego existe un S sub épsilon en S tal que, ¿qué ocurre? U menos épsilon es menor que S sub épsilon, ¿estamos de acuerdo? Esto sabemos que existe 100%. Si multiplicamos por menos 1 esta desigualdad que hallamos, menos U más épsilon mayor que menos S sub épsilon. Este güey vive en R y tenemos justamente esta desigualdad. Garantizamos que para un épsilon arbitrario existe un menos S sub épsilon en R que nos verifica esta desigualdad. Por lo tanto, menos U es igual al ínfimo de R, lo que verifica que R es un subconjunto real, no vacío, acotado inferiormente, que tiene ínfimo. Tiene ínfimo. Y es justamente lo que queríamos probar. Y se termina. Entonces, es un teorema bastante importante, es muy denso. Por favor, cualquier duda que tengas me la puedes hacer llegar. Sería todo por ahí. Bueno, quedo pendiente de dudas.
Y sería todo por hoy, Cambify.